Hola, buenos días. Mi nombre es Máximo Agüero, soy alumno de la Escuela Normal Juan Facundo Quiroga. Le damos las gracias al candidato a concejal, señor Norberto Cortés, por haber aceptado la invitación y estar hoy presente en esta entrevista. Bueno, agradecido a ustedes, obviamente a alumnos de quinto D, a todos sus compañeros, a los que realizan el proyecto, a los docentes que los impulsan, a las autoridades que les dejan, les permiten y además los impulsan, los instan a hacer este tipo de cosas, que la verdad que es positivo en democracia que los chicos se involucren y un poco hagan este tipo de actividades que los acerquen un poco más a la política en términos de discusión ideológica, por lo que hemos estado hablando previamente, lo que se pretende es saber concretamente qué es lo que uno quiere proponer para el futuro, así que me parece muy lógico, sano y además que fortalece la democracia que la tenemos bastante viciada en términos de propuestas, de plataformas, de decir qué vamos a hacer, cómo, cuándo. Entonces está bueno que lo hagan y que me tengan en cuenta, sin duda que también para mí es un placer y un orgullo. Vamos a comenzar con las preguntas. ¿Qué lo motivó a ejercer la política? Bueno, yo hace 13 años me dedico a la política partidaria, porque yo soy partidario del Frente de Todos y en otro momento del peronismo en general, es decir, yo siempre he trabajado con la organización La Cámpora. Hace 13 años en realidad yo trabajé con la gente de Mario Guzmán Soria. Después yo me abrí de ahí porque no sentía esto que digo, ¿no? Sobre todo para ustedes, un mensaje para los jóvenes. En su momento, hoy somos compañeros con todo el resto de que en aquel entonces yo me sumé. Y me contuvieron dos compañeras, y yo las nombro siempre, Romina Agüero, Roxana Montivero. Pero con el tiempo yo no sentí el lugar, no me sentí integrado. Hoy sin duda somos compañeros con Mario y demás, pero me resultó difícil. Y me contuvo la organización en la que milito hasta el día de la fecha, digamos. Obviamente en el medio uno va haciendo alianzas con otros compañeros del mismo tinte ideológico, es decir, en general somos todos peronistas, con distintas ramas, con distintas vertientes. El peronismo tiene muchas formas de pensar distintas, sobre todo en las formas políticas, no tanto en las ideas. Así que, bueno, y me motivó sin duda el trabajo por el otro, el trabajo comunitario, el trabajo dirigido hacia garantizar posibilidades, derechos a los restos. Y en el medio uno ahí entendió que la militancia es positiva, la militancia social es una actividad que hay que hacerla porque además te une, te genera comunidad, te genera comunión con la gente, con los vecinos, con los amigos. Pero además de eso, a veces hay que ocupar los espacios, ¿no?, donde las decisiones se toman, porque uno puede ser militante social toda la vida, que también es una vocación, pero como militante social muchas respuestas no puedes dar. Las respuestas reales se dan en las instituciones políticas, es decir, por eso uno se propone a la voluntad popular para que lo legitimen y ocupar lugar en las instituciones donde resuelven política, no, y dejar de ser un militante netamente social. Esa es mi decisión como Norberto Cortés, pero en realidad es sano que aquel que decidió ocupar su vida la militancia político-social, es decir, el presidente del centro jubilado, el presidente del centro vecinal, cualquier institución intermedia es militancia política, digamos, no desde lo político partidario, pero sí desde lo político en general. Así que bueno, un poco eso. Yo trato de estar a disposición de todos y desde hace 13 años hasta la fecha es lo que hago. Muy bien. ¿Por qué la gente debería votarlo? Esa pregunta es muy difícil, la autorreferencia siempre no es sana, digamos, uno siempre dice que cuando uno se expone no debe ser autorreferencial, porque primero que a mi criterio no queda bien, no es diplomático, y en segundo lugar creo que no sería capaz de hacerlo yo, pero sí decir por qué debería votar el proyecto, que incluye 17 compañeros, en el caso de nuestra lista, al margen de que Flecha Godoy y Janina Amaya tienen 4 listas con nosotros de concejales. En el caso mío encabezo una, que es la de Integración y Esperanza Ciudadana, es decir, la oficial. Me acompañan Joana Montaña, Pato Fernández, Verónica Gómez, está Fernando Heredia, Nani Garay, Gustavo Jiménez, Mariela Pedraza, Susana Pucama, tenemos a Elías Sadi, es decir, un montón de compañeros y compañeras. Vivi Valenzuela, son 17 que en realidad están siempre. Andamos trabajando obviamente con complejidades y demás, pero están. ¿Y por qué votarnos? Porque considero que en nuestro proyecto político hay una amplitud de pensamiento muy grande, una amplitud de experiencias muy grande,
Tenemos gente del campo de la salud, gente del campo educativo, gente con experiencia en instituciones intermedias que encima están cumpliendo función como Pato Fernández, gente de experiencia en el ámbito legislativo y además con un empuje muy grande en términos profesionales también y técnicos como Joana Montaño. Y en el caso mío vengo a sumar a ese proyecto político, como hace 13 años yo me dedico a esto y además también me ha tocado dirigir algunas instituciones. Me parece que uno se está preparado para esto y sobre todo para el ámbito legislativo, porque si hay algo que he hecho yo toda la vida es discutir ideas y plantear desde ese lugar del fortalecimiento de la democracia alrededor de estas cosas. A mí esto no me parece un acto de campaña, digamos, lo que hacen ustedes, ni un acto de posibilidad de expresarme alrededor de los chicos, sino un hecho concreto que después, al día de mañana, va a ser posiblemente algo que uno haga, ¿no? como concejal constantemente. ¿Por qué? Porque me parece que lo que hay que buscar es fortalecer la democracia. Hoy la democracia que tenemos está tan viciada que uno, si va a hablar con el vecino de ideas, posiblemente no te esté escuchando, sino esperando que la política clientelar o la dádiva esté presente. No digo todos, pero una gran cantidad de personas tienen esa expectativa de la política, es decir, pan para hoy, hambre para mañana. Y que los chicos empiecen a formar ideas, un pensamiento crítico y sociocrítico alrededor de la sociedad me parece un acto fundamental de nosotros como, o por lo menos responsable de quienes nos dedicamos a la política. Y es que nos dedicamos a la política desde lo ideológico para después transmitirlo a la práctica. Bueno, me parece que eso es la razón por la que uno busca ser legislador en el departamento y por que mis compañeros buscan ser legisladores en el departamento, sumado toda esta experiencia, sumado todas estas vertientes de roles que ocupan dentro de nuestra sociedad. Así que me parece que solamente le pedimos que apuesten a nosotros. Entendemos que el voto es una apuesta, es voluntad puesta alrededor de una posibilidad, porque nunca me han conocido en acción como concejal, a yo, a Pato sí, pero muchos que en el caso del mío que estoy primero nunca me han conocido tal como tal, por lo tanto es una apuesta de la sociedad y uno busca eso, por eso lo pide el voto con muchísima humildad, sobre todo con respeto, ¿no? Pide que lo acompañen para que podamos ejercer la función con la mejor de las formas, ¿no? Muy bien. ¿Tiene alguna propuesta que involucre a los jóvenes? Bueno, sí, nosotros venimos trabajando esto que decía recién, ¿no? Me parece que el joven alrededor del pensamiento crítico de la política partidaria tiene que ser formado. No digo que vamos a llegar a todo porque sería utópico, porque hay gente que no tiene ganas de escuchar a la política, porque ya tiene formado un criterio alrededor de la política y que no se lo vamos a cambiar a nosotros. Pero la búsqueda de eso es generar un pensamiento crítico. Nuestro candidato a intendente, Antonio Godoy, cada vez que tiene la oportunidad, lo que propone siempre es el Consejo de la Juventud, que es un ámbito de debate donde se asambleicen decisiones y no haya una única cabeza. Posiblemente sí, que esa asamblea tenga una cabeza o ese consejo tenga una cabeza, pero que discuten en la asamblea con el resto de los jóvenes, porque eso ya es un proceso democrático, es decir, no poner una persona X que muchas veces, en muchos casos no fueron jóvenes, a ocupar la dirección, secretaría, lo que fuere de la juventud, para manejar las políticas juveniles. No, lo que pretende Flecha es que las decisiones acerca de las políticas públicas alrededor de la juventud las decidan los jóvenes, en asamblea, en un consejo, es decir, que se sienten varios elegidos a partir de distintas metodologías que nosotros vamos a proponer sin duda en su momento, a discutir las políticas públicas que Flecha deberá desarrollar, o por lo menos tener en cuenta, obviamente, todo se analiza en términos de la finanza, tener en cuenta para favorecer a los jóvenes. Ese consejo tenemos que habilitarlo, darles un espacio físico concreto, darles un lugar, darle la autoridad suficiente y darle la independencia suficiente para que tomen las acciones con total libertad y que se vayan formando y que en el error vayan aprendiendo, porque así se aprende. Es decir, uno también le ha tocado, cuando más joven, ¿no?, es ocupar espacios institucionales, y hoy también, y hasta el día de la fecha obviamente uno comete errores y va aprendiendo. Y no hay otra forma, digamos, es decir, en principio sí, la formación técnica es fundamental, el estudio es fundamental, pero en segundo lugar la práctica institucional te va formando, así que me parece que como principal propuesta es que los jóvenes tomen las determinaciones acerca de las políticas públicas juveniles ellos. ¿A partir de qué? De un consejo de la juventud que define con independencia y con autonomía en términos financieros también, y si es un poquito más grande, que lo pongamos a consideración del municipio. Esto será
un impulso nuestro como legisladores, ¿no es cierto? Pero no somos los que ejecutamos la política, los que ejecutan son el intendente, la vice, por lo tanto ellos definirán si se ejecuta o no, pero el impulso del Consejo está. Sé que lo quiere hacer nuestro candidato a intendente, que a criterio nuestro será el intendente del departamento, Antonio Godoy, y lo vamos a discutir para que eso se concrete. Bien. ¿Su partido se planteó alguna solución para el problema del agua potable en Chepe? Sí, definitivo, es decir, nosotros tenemos con Integración y Aprendizaje Ciudadana ya obras realizadas, es decir, varias cosas, es decir, por eso digo, uno trata de sintetizar y por ahí uno se va por las ramas, pero hay varias cosas. Ayer mismo ustedes, bueno, no sé cuándo publicarán el video, pero cuando lo vean, independientemente de cuándo lo vean ustedes o el proyecto suyo dentro de lo que es el esquema de la escuela, la realidad es que se ha inaugurado un espejo de agua en el Totoral de las Sierras, que es una contención que va a permitir potabilizar el agua para los pobladores de la zona, que eso es una ventaja. Y además es una primera experiencia en términos de encauzar el agua a favor del consumo humano. Entonces esa primera experiencia va a permitir proyectar, y eso lo hizo Antonio Godoy, nuestro candidato a intendente, siendo diputado. Por lo tanto, eso nos va a permitir proyectar a futuro el resto de contenciones, el resto de los diques, el resto de, en este caso, represas que son, o espejos de agua que no son muy grandes en su magnitud, pero que resuelven. Poder hacerlo en otras zonas, en el norte, hacerlo en lugares donde está escaseando el agua, sobre todo, digamos, la zona, imagínense, nosotros tenemos en realidad el pueblo de La Planta, que no es nuestro, es de Caucete, pero que prácticamente está en el límite entre Chepe y Caucete, y entre Caucete y Chepe contenemos a la gente, ahí no hay agua, Mascacín está muy complicado de agua, el sur del departamento complejo cuando estamos en época no estivales, sino de precipitaciones. Tenemos grandes complejidades en términos del agua, así que en ese sentido me parece que es importante que tengamos en cuenta eso. Perdón, chicos. Bueno, esto que decía, digamos, me parece que los espejos de agua son una solución. Después, la potabilización del agua respecto de la que tenemos, mejorarla, no tener una planta desalinizante que de repente la gente tiene que ir a buscar el agua ahí, que no está mal, ¿no? Es una solución. Ahora, eso no significa que como pueblo, como ciudad que somos, que encima crece, al margen de lo que dice el censo de crecimiento demográfico, uno entiende que tiene que buscar potabilizar para favorecer al pueblo en otros términos, no que la gente como ciudad que somos vaya a buscar su agua ahí. Ya casi la mayoría de los chepeños, no digo la mayoría, pero muchos chepeños no consumen el agua que viene por la red. ¿Por qué? Porque van y buscan agua ahí, pero deberíamos buscar potabilizarla para que llegue al domicilio de esa manera. Bueno, esa búsqueda está, obviamente. Esto significa estudios con técnicos, con gente que sepa, resolver presupuestariamente y gestionar la plata para resolver esos problemas. Después, por ejemplo, hay muchos lugares de nuestra zona, de nuestro departamento, en donde hay agua potable y dulce. No sabemos que a partir de emprendimientos privados en el interior han hecho perforaciones donde sacan agua dulce no a mucha profundidad, que eso es muy valorable porque mientras más profundo sea, más difícil conseguir la posibilidad del agua potable, agua dulce como la que tenemos aquí en la zona. Entonces, para poder tenerla a disposición de los chepeños, de los habitantes del departamento, tenemos que tener estudios hechos por gente que sabe, por técnicos alrededor de la materia, e inversión. Y la inversión se requiere gestión. Y la voluntad de poner técnicos a trabajar para estudiar el agua potable del departamento es voluntad política, es decir, del intendente del departamento, para nosotros el futuro, Antonio Godoy. ¿Y sobre los baches y la poca iluminación en las calles? Bueno, los baches y la poca iluminación en las calles es servicios públicos, es decir, el servicio público es lo que siempre en cualquier municipio del país es lo que colapsa o no ante la falta de gestión. Esto es así. Es decir, el servicio público, lo que es el alumbrado, la limpieza, las calles, la maleza, todo eso que ustedes se encuentran todos los días apenas salen de su casa, eso es servicio público y tiene que estar con un mantenimiento constante. Eso diría yo que es el costo más amplio que tiene un municipio. ¿Por qué? Porque es cotidiano. Entonces, cuando eso colapsa, porque falta mantenimiento, es cuando para mí el termómetro de gestión debe ser valorado por la sociedad en principio. Si los servicios públicos están colapsados es porque no hay gestión, por lo que digo recién, no hay voluntad política, no hay decisión, no hay política pública definida, no hay equipo conducido
Es decir, no hay una conducción alrededor de un equipo técnico para resolver lo que tiene que ser el mantenimiento del servicio público. Y por otro lado, el presupuesto mal ejecutado. Esa es mi visión y creo la visión técnica que puede tener cualquiera hablando desde el lugar más objetivo que puedan hablar. Ahora, ¿cuál es la visión nuestra? Trabajo constante como se hizo en su momento. En su momento yo formé parte de los 12 años de gobierno de Claudio Nicolás Sauli y en esos 12 años uno asume también que hicimos un trabajo alrededor de eso. Sin duda que también hubo colapso de servicios públicos porque lo hubo, pero no a los márgenes que considero haya hoy en día. A mí me parece que hay que trabajar para favorecer esto, ¿no? La búsqueda del mantenimiento y la muestra de gestión absoluta de los servicios públicos en el departamento social Rivera Peñalosa. ¿Cuál es la mirada que tiene sobre el actual intendente Daniel Gallardo en cuanto a su gestión? Bueno, Daniel Gallardo, digamos, uno trata siempre de ser muy diplomático y respetuoso, digamos, con la visión acerca de los compañeros. Yo tengo una visión crítica de su gestión. De cualquier manera, él no ha tenido una gestión amplia, es decir, no ha tenido una gestión larga. ¿Por qué? Porque le ha tocado ocupar el espacio cuando el intendente Cristian Pérez se fue a ocupar su banca como diputado provincial. Entonces, por esas razones que se hace muy difícil poder tener una visión absolutamente crítica de la gestión de Daniel Gallardo. Pero sin duda que uno entiende que no ha asumido el rol como intendente en ese proceso, sino ha mantenido el municipio en ciertos aspectos para que, esperando las elecciones que estamos hoy transitando, pero que no hay un rol de intendente concreto, de conducción. Si hay algo que falta es conducción en el municipio del departamento de Rosario de Peñalosa, es decir, no tenés equipos técnicos, no tenés equipos resueltos, están, como uno dice mal y pronto por ahí, atajando penales, es decir, resolviendo el día a día, pero no solucionando con profundidad los problemas del departamento de Rosario de Peñalosa. ¿Qué se le viene a la mente o qué piensa como actual candidato de la siguiente frase? La ciudadanía de nuestro departamento considera que en el Consejo Deliberante no hace nada. Bueno, es real, es una visión social que hay, eso es lo real. Yo no lo considero así. O sea, yo lo que considero es que nosotros en el departamento, como en la Argentina entera, es decir, hay algunos perfiles que han empezado a levantar su imagen positiva alrededor del voto, pero con frases hechas demagógicas alrededor del odio de la política partidaria. Bueno, en Chepe pasa lo mismo, en el departamento pasa lo mismo. Cuando uno ve la institución política que es el Consejo Deliberante, hay una crisis de representatividad. Es decir, las personas, habitantes del departamento Rosario Rivera Peñalosa, no creen en la política institucional como el lugar donde se debe contener, sino al contrario, consideran que toda la tarea política se hace en circunstancias de no trabajo, en circunstancias de amiguismo, en circunstancias mal hechas, mal habidas. Entonces uno entiende que la crisis de representatividad hace que genere este tipo de opiniones, ¿no? Si en el Consejo Deliberante no se hace nada. Es verdad que ha perdido prestigio de la institución, pero no por esta gestión de concejales, sino ya viene de largo tiempo que no solo el Consejo Deliberante, sino el ámbito legislativo provincial, es decir, la Cámara de Diputados han perdido prestigio. Antes resolvían política pública, tenían la suficiente presión como para que lo que define el Consejo Deliberante lo termine haciendo el intendente. Hoy en día eso sí se ha perdido. Ahora, en la búsqueda de el hacer es cuando la gente tiene que entender que dentro del Consejo Deliberante debe exigirle al concejal que represente las demandas del pueblo y que además las discuta las demandas del pueblo, es decir, y que termine presionando como caja de resonancia que es del pueblo hacia afuera, es decir, hacia el Ejecutivo Municipal para que obligue de alguna manera y legitime lo que uno está exigiendo como sociedad. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a recuperar ese prestigio? Esto que te estoy contando, tratarlo de esquematizar y llevarlo y volcarlo a la sociedad. Es decir, que el Consejo sea puertas abiertas, que las decisiones se tomen puertas afuera, que sí, hoy el concejal se ocupa de asuntos ejecutivos, es decir, concejales que andan gestionando obras públicas, gestionando algunas respuestas, pero no que eso es muy loable siempre y cuando el Consejo Deliberante esté resuelto. Y a mí me parece que sí hay un desprestigio absoluto, pero que no tiene la culpa de la gestión actual, sino que es una seguidilla de gestiones que ha ido generando que el legislativo pierda
digamos, la institucionalidad que debe tener, ¿no? Bien. ¿Considera que los concejales actuales cumplieron su deber político según su punto de vista? Digamos, es amplísima la pregunta en realidad porque hay dentro de nuestro consejo hoy son 9 concejales, van a ser 11 ahora a partir de esta elección. Yo no conozco la actividad de todos realmente, no la conozco, pero sí de algunos. Y yo considero que a grandes rasgos, digamos, todos han hecho sus propios esfuerzos, digamos. Han hecho esfuerzos alrededor del tarea ejecutiva, como te decía, gestiones que resolvían urgencias, gestiones que eran un poquito más amplias, pero que han hecho una tarea política concreta. Es decir, usaron las herramientas que tuvieron y las pusieron a disposición del pueblo como pudieron. Esto también hay que tenerlo en cuenta, digamos. Una vez, y digamos, tratando de abrirme un poco y haciendo un paréntesis, yo escuchaba que al presidente, y salvando las amplias distancias, ¿no?, al presidente de los Estados Unidos, una chica le preguntaba por qué si la guerra era, a todo el mundo le parecía que estaba mal, no la resolvían. Y Barack Obama en su entonces le dice que hay recursos, cosas y condiciones que tiene él para gobernar que no le permiten realizar cosas que quisiera hacer porque te condiciona el entorno. Digamos, sacando eso de lado, que la pregunta, el contexto y la respuesta de Barack Obama, lo que quiero ejemplificar es lo mismo. El concejal tiene un contexto, un entorno. Ese entorno le da respuestas, le da posibilidades, le da posibilidad de generar herramientas, le da un ámbito institucional fuerte. Bueno, eso no existe. Entonces, al no existir esa fortaleza que es el ámbito institucional y la posibilidad de las herramientas, se le complica, que tiene que ser creativo. Y cuando el concejal es creativo, cuando yo te digo dentro de ese marco, de ese contexto y de ese entorno, es que sí, los concejales de departamento, por lo menos los que yo conozco, han cumplido su rol político. Muy bien. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a usted.